Bienvenido nuevamente a un video más del canal. Mi nombre es Elibar Largo y en este video vamos a aprender cómo utilizar la interfaz funcional Consumer en Java. Vamos a hacer un tutorial práctico de tal manera que podamos aprender y entender de mejor manera cómo utilizar la interfaz funcional Consumer. Este es un video que es parte de una lista de videos que se enfocan en la programación funcional en Java. En otros videos anteriores ya hemos hablado acerca de lo que son las expresiones lambda, lo que son las interfaces funcionales, la interfaz funcional function, bfunction, predicate, y en este video vamos a enfocarnos a lo que es la interfaz funcional consumer. Así que si tienes alguna duda sobre cómo trabajar con la programación funcional en Java, puedes ir a mi canal y puedes ahí revisar estos videos para que te den un poco mayor de conocimiento del tema. Bien, entonces vamos a ver a continuación cuál es el objetivo de esta sesión. Y el objetivo es aprender a utilizar la interfaz funcional Consumer en Java. Vamos a realizar, como mencionaba, algunos ejemplos prácticos para poder entender de mejor manera. Y entonces, como siempre, vamos a ver una parte de lo que es la teoría. Y entonces, la interfaz funcional Consumer en Java es una interfaz funcional que representa una operación que toma un solo argumento de entrada y no devuelve ningún resultado. Es decir, vamos a pasarle un argumento en la expresión lambda y no devuelve ningún resultado. Esta es una de las interfaces funcionales, a mi criterio, una de las más fáciles de utilizar porque no retorna absolutamente nada. A continuación también vamos a ver la declaración en Java, la definición de la interfaz Consumer. Esa interfaz tiene un método abstracto que se llama accept y este método abstracto tiene como parámetro o argumento un genérico, lo que quiere decir que nosotros podemos aceptar cualquier tipo de dato conocido en Java. Recordar también que la interfaz funcional Consumer en Java es una característica que viene implementada en la versión 8 del JDK de Java, así que para realizar ese tutorial tenemos que tener instalado el JDK 8 de Java o superior para poder trabajar de mejor manera. Finalmente, comentar también que una característica importante de la interfaz funcional Consumer es que permite el encadenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que utiliza el método andThen y este método permite encadenar varias definiciones de consumer y mostrarlas como un todo. Esto ya lo vamos a ir revisando en la parte de la práctica y pues bueno, para eso entonces vamos a ir a nuestro IDE y vamos a realizar un ejemplo para entenderlo de mejor manera. Bien, entonces una vez que estamos con el IDE abierto, en este caso yo estoy utilizando Spring Tool Suite y con la versión del JDK de Java, la número 17. Y pues bien, entonces para este ejemplo vamos a ir a crear un nuevo proyecto, vamos a ir a File, vamos a ir a New y vamos a ir a la opción de Java Project. Aquí vamos a crear un nuevo proyecto, a este nombre de proyecto le vamos a llamar Consumer, entonces vamos a poner Consumer y le vamos a dar Finish. Vamos a crear un nuevo proyecto y dentro de este nuevo proyecto vamos a ir al directorio Source y vamos a crear una nueva clase. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle New y vamos a ir a la opción Class. Aquí vamos a crear una nueva clase ejecutora. Entonces vamos a darle aquí un nombre, le vamos a llamar Consumer Implementation, entonces ponemos Consumer Implementation. Vamos a darle aquí un check en la parte donde dice Public Static Void Main, ya que esta clase va a ser una clase ejecutora donde vamos nosotros a ejecutar nuestra aplicación en Java con la implementación de los Consumer. Entonces vamos a darle Finish. Primero que nada vamos a eliminar el comentario que tenemos por aquí que nos lo genera el IDE. Y vamos a guardar. Vamos a ir al paquete Consumer y vamos a crear una nueva clase. Esta clase va a ser una clase que nos va a permitir poder crear objetos de tipo persona, ya que vamos nosotros a hacer un filtrado de objetos de tipo persona para ejemplificar lo que es la interfaz funcional Consumer. Entonces vamos aquí al paquete Consumer, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New y vamos a crear una nueva clase. A esta clase le vamos a llamar de nombre persona. Vamos a representar una persona, vamos a ponerle Finish y aquí lo que vamos a hacer es a definir dos atributos para esta clase. Vamos a decir que estos atributos van a ser private, van a ser de tipo string y el primer atributo que le vamos a dar a la clase persona va a ser su nombre. Ponemos punto y coma y ponemos ahora sí punto y coma y vamos a crear un nuevo atributo. También va a ser private, en este caso va a ser de tipo int y el nombre del atributo va a ser la edad de la persona. Al final ponemos punto y coma y lo siguiente que vamos a hacer es a construir un constructor. Entonces vamos a crear un constructor con los dos parámetros
En este caso es con nombre y con edad. Entonces vamos a hacer uso del IDE, vamos a darle clic derecho y vamos a ir a la parte donde dice source y vamos a ir a donde dice, vamos a buscar aquí que diga generate constructor usando o using fields, que es crear un constructor usando los campos que tiene actualmente, que en nuestro caso es nombre y edad. Miramos que esté checados ambos campos y le vamos a dar generate. Entonces aquí lo que hace es crearnos un constructor utilizando como entrada, como argumentos, tipos de datos del mismo que tenemos nosotros en nuestra clase. Lo siguiente que vamos a hacer es a crear los métodos getter y setter. En este caso nosotros tenemos dos atributos que son de tipo privado y esos atributos no podemos acceder desde fuera de la clase. Entonces para eso necesitamos de ley crear los atributos, los métodos getter y setter para poder tanto obtener como setear los atributos de la clase persona. Entonces aquí también vamos a hacer uso del IDE, vamos a darle clic derecho, un poco más abajo nos ubicamos del constructor y vamos a darle clic derecho, vamos a darle source y vamos a ir a la opción donde dice generate getter and setter. Aquí asimismo nos dice que si queremos generar de los dos atributos, le decimos que sí. Entonces vamos a seleccionarlos y le vamos a dar generate. En este momento yo ya tengo generado tanto los getter para nombre y los setter para nombre como también para edad. A continuación voy a sobreescribir el método toString. El método toString es un método que tiene la clase object en Java y entonces todas las clases que nosotros creamos van a heredar de ese objeto object, el método toString, y entonces nosotros tenemos que sobreescribirlo. ¿Para qué vamos a utilizarlo? Hay situaciones en las que nosotros no deseamos imprimir por partes los atributos de un objeto persona. Por ejemplo, para obtener el nombre tendremos que hacer referencia a su método get, que está por aquí, que es getNombre, para mostrar su nombre. Hay situaciones en las que nosotros únicamente queremos hacer referencia al objeto y en este caso, para que se pueda mostrar la información del objeto, tenemos que sobreescribir el método toString. Entonces también vamos a valernos del IDE. En este caso vamos a darle clic derecho, vamos a darle source, vamos a ir donde dice la opción generate toString y aquí también nos dice que si queremos nosotros utilizar ambos campos, porque podemos hacerlo independientemente, ya sea en nuestro caso por nombre o por edad, pero yo quiero que ambos campos utilizarlos en el método toString, entonces lo voy a dejar tal cual está acá. Le doy generate y a continuación nos va a generar un método que está sobrescrito, que está con la notación override y que va a mostrar el texto persona, va a mostrar el nombre, también va a mostrar el texto nombre, va a mostrar una coma, el texto edad y la edad. Entonces de esta manera nosotros no vamos a tener que imprimir utilizando los métodos getNombre, sino que podemos también utilizar directamente el objeto persona como tal. Esto ya lo vamos a ver cuando realicemos la práctica en la clase Consumer Implementation. Entonces vamos a guardar y ahora sí vamos nosotros a ir a la clase Consumer Implementation y vamos a crear nuestro ejemplo de Consumer como tal. Bien, entonces los Consumer por lo general se utiliza con colecciones de datos, es decir, con listas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a crear una lista de personas. Entonces, aquí pongo como un comentario, crear lista de personas. Y entonces voy a crear una lista utilizando la interfaz list y le voy a decir que esta lista va a ser una referencia que va a almacenar objetos de tipo persona. Entonces aquí le digo que esta lista que voy a crear va a manejar objetos de tipo persona. Aquí le voy a dar el nombre de la referencia, le voy a llamar personas. Antes que nada voy a importar la interfaz para que no me dé error. La importo de java.util y lo que voy a hacer a continuación es a inicializarla. ¿Cómo la inicializo? En este caso voy a declarar un nuevo objeto de tipo ArrayList. Entonces pongo new, pongo ArrayList y pongo apertura y cierre de diamantes y apertura y cierre de paréntesis. Pongo punto y coma. Tengo que importar en este caso ArrayList y voy a importar de java.util. ¿Sí? Entonces importo y ahora ya tengo mi lista de personas. Bien, entonces a continuación lo que voy a hacer es a mi lista de personas empezar a añadir objetos de tipo persona. Entonces ponemos aquí personas, ponemos punto, utilizamos el método add y le vamos a pasar un nuevo objeto de tipo persona.
Entonces vamos a poner apertura y cierre de paréntesis para el método add y al final punto y coma. Aquí vamos a declarar un nuevo objeto de tipo persona. Recordemos que este objeto tiene un constructor que acepta dos parámetros. El primer parámetro, que es un string, que es el nombre, y el segundo parámetro es un tipo de dato int, que es la edad. Vamos a ponerle esta edad. Vamos a añadir unos objetos más. Entonces ponemos persona.add y aquí vamos a decir que creamos un objeto de tipo persona y le vamos a dar tanto el nombre, vamos a poner María, y también su edad, que va a tener 30 años. Vamos a copiar esa línea de código y acá abajo vamos a crear un nuevo objeto de tipo persona que le vamos a llamar Pedro. Entonces le ponemos Pedro y que su edad tenga 22 años. Bien, entonces hasta ahí tenemos ya nuestra lista de personas. Es una colección de personas y más acá abajo vamos ya a definir los consumer para poder entender y poder aprender cómo usarlos aquí en Java. Entonces el primer consumer que vamos a trabajar es un consumer sencillo. Recordemos que la interfaz funcional consumer acepta un dato de entrada que es un tipo de dato genérico, que quiere decir que puede aceptar cualquier tipo de dato válido en Java y no produce ningún resultado. Entonces lo que vamos a hacer principalmente es hacer una impresión de toda la lista. Entonces aquí vamos a definir un consumer para imprimir la lista personas. Entonces ponemos el comentario y entonces aquí, como siempre, hacemos referencia al nombre de la interfaz funcional y entre los operadores de diamante ponemos el tipo genérico del que se va a ingresar como parámetro. Aquí vamos a importar siempre cuando utilicemos una interfaz funcional del paquete que tiene el JDK. Tenemos que hacer uso del paquete. Entonces aquí vamos a importar y bueno, aquí aún todavía no me lo muestra. Entonces yo voy a crear aquí la referencia. Entonces voy aquí a ponerle un nombre a mi consumer. Le voy a dar de nombre imprimir nombre. A ver, veamos si es que ya me deja hacer el import. Sí, ahora ya me deja hacer el import. Entonces voy a hacer el import y voy a importar de java.util.function. Todas las interfaces funcionales que vienen en el JDK de Java van a estar en el paquete java.util.function. Y entonces aquí vamos a decir, vamos a crear ya nuestra expresión lambda que la vamos a utilizar para ese consumer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Es muy sencillo. Va a recibir objeto de tipo persona y bueno, aquí ese sería el parámetro de la expresión lambda. Ponemos el operador de flecha y lo que va a hacer es sencillamente a imprimir. Entonces ponemos sysout y ponemos aquí un texto que le vamos a poner nombre, dos puntos. Vamos a concatenar y lo que voy a hacer es imprimir el parámetro que viene como parámetro en la expresión lambda, que es persona. Entonces bien, aquí estamos aplicando la regla que dice que una interfaz funcional consumer recibe como parámetro un tipo de dato que es un genérico, que puede ser cualquier tipo utilizado en Java y no devuelve ningún resultado, pero sí podemos hacer algo dentro de esa expresión, dentro del cuerpo de esa expresión lambda, dentro del método accept. Y entonces aquí tenemos ya nuestro primer consumer. Vamos a crear un segundo consumer y en este consumer sí vamos a hacer un poquito más de lógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a filtrar las personas mayores a 25 años. Entonces vamos a poner un comentario que diga consumer para filtrar las personas mayores a 25 años. Perdón que mi teclado está en inglés y no lo voy a cambiar. Entonces escribo años así. Entonces, de la misma forma vamos a hacer referencia a la interfaz funcional consumer. Ponemos entre los operadores diamante el tipo de dato que va a recibir como parámetro, el método accept, y le vamos a dar un nombre. Entonces le vamos a poner de nombre filtrar mayores de 25. Ponemos igual y vamos a escribir la expresión lambda que va a representar a ese consumer. Entonces aquí, de la misma forma, es el parámetro de entrada, que es un objeto de tipo persona. Ponemos el operador flecha y aquí se voy a poner apertura y cierre de llaves porque sí, aquí sí voy a hacer un poquito de lógica. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? A validar todas aquellas personas que sean mayores a 25 años. ¿Cómo hago? Lo hago mediante un if. Entonces pongo if, pongo la estructura del if y aquí le digo que
si persona punto get nombre, perdón, get edad sería, get edad es mayor a 25. Entonces, si es que es mayor a 25, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir el nombre de esa persona. Entonces aquí pongo un sysout y aquí pongo como una cadena para que pueda diferenciarse del resto de impresión, que en este caso es el nombre. Voy a poner un texto que diga mayor de 25. Pongo dos puntos y lo que voy a hacer aquí es a concatenar y a imprimir directamente el objeto persona. Entonces, hasta aquí todo bien. Veo que por aquí tengo un error. Allá es errores, pero que no tengo el punto y coma. Bien, entonces guardo. Entonces aquí tengo otro consumer. En este caso, este consumer me permite filtrar las personas mayores a 25 años. Voy a crear otro consumer y este consumer, voy a poner aquí consumer. Este consumer lo que va a hacer es transformar el nombre de las personas a mayúscula. Entonces pongamos consumer para transformar el nombre de las personas a mayúscula. Entonces de la misma forma declaramos nuestra interfaz funcional consumer, ponemos el operador de diamante, en este caso le decimos que vamos a manejar objetos tipo persona. Este tipo de datos se refiere al atributo que se va a implementar en la expresión lambda, es decir, en el método accept que vamos a implementarlo nosotros, y le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a dar de nombre convertir nombres a mayúscula. Entonces ponemos mayúscula. Vamos a darle igual y aquí vamos a hacer la representación lambda para este consumer. En este caso, entonces, de la misma forma, recibe un parámetro que es el parámetro del método abstracto, el método abstracto accept. Y en este caso ponemos la flecha y ponemos apertura y cierre de corchetes y acá abajo de una vez punto y coma, porque aquí es necesario poner un punto y coma, ya que cerramos el cuerpo del método de la expresión lambda. Y entonces dentro de este cuerpo de la expresión lambda vamos a hacer una salida por consola, ponemos sysout, ponemos enter y vamos a poner primeramente un texto. ¿Qué vamos a hacer en este texto? Vamos a poner nombres en mayúscula. A ver, escribimos mayúscula, ponemos punto, dos puntos, ponemos más, que nos va a permitir concatenar. Y aquí ponemos el objeto persona, ponemos punto y vamos a trabajar sobre el nombre de la persona. Entonces ponemos get nombre, que es el método getter, get nombre, y como esto es una cadena o nos devuelve una cadena, un string, podemos utilizar el API de string que nos viene en Java. Entonces aquí ponemos punto y vamos a utilizar el método que dice tuple, ponemos tuple case. ¿Qué es lo que hace este método? Es volcar toda la cadena que yo le paso a mayúsculas. Entonces pongo tuple case y apertura y cierre de paréntesis. Entonces lo que hace esto es poner a mayúscula todos los nombres de la lista de personas. Ojo, aquí vamos a trabajar sobre la lista de personas. Por eso es que estamos haciendo un consumer para imprimir toda la lista de personas, un consumer que solo filtre las personas mayores a 25 años y un consumer para convertir nombre a mayúscula. Bien, hasta aquí tenemos tres consumer. Y ya, por ejemplo, para yo poder utilizar el consumer, puedo utilizar, por ejemplo, o voy a utilizar en este caso la lista personas, pongo personas, pongo punto y pongo el método forEach. El método forEach es un método que acepta un consumer o acepta directamente una expresión lambda. Entonces pongo aquí un forEach. ¿Qué es lo que hace forEach? Es una colección de datos. En este caso tenemos una lista y vamos a imprimirla. Entonces ponemos forEach. Este forEach acepta como parámetro un consumer o también acepta directamente la expresión lambda. Yo le voy a poner en este caso el consumer. Entonces pongo forEach, pongo apertura y cierre de paréntesis, punto y coma, y automáticamente ya me pone un consumer por defecto porque sabe que acá arriba hemos declarado algunos consumers. Entonces yo puedo imprimir directamente, o más bien dicho, yo puedo utilizar el consumer imprimir nombre. Entonces pongo imprimir nombre y aquí es solo el nombre. Entonces acá tendría que solo poner el nombre. Me vuelvo acá arriba al consumer imprimir nombre y dentro de la implementación de la expresión lambda voy a poner persona punto get nombre, porque digo que solo voy a imprimir el nombre, entonces tengo que hacer eso, ¿no? Y entonces aquí yo
ya tengo en la línea 32, tengo el método for each que acepta un consumer. Y en este caso lo que va a hacer es a imprimir la lista de personas. Más bien dicho, no la lista, sino solo el nombre de la lista de personas. Entonces voy a darle clic derecho y voy a ejecutar. Voy a darle Run As, Java Application. Y como podemos ver aquí en la consola, nos muestra los nombres de la lista de personas, en este caso Juan, María y Pedro. Pero únicamente solo el nombre. ¿Por qué? Porque eso yo le he dicho que haga en la implementación de la expresión lambda. Recordemos que Consumer es una interfaz funcional que tiene un método que se llama accept. Y nosotros en cada definición de un consumer estamos haciendo la implementación a través de una expresión lambda de ese método. Ahora bien, yo podría seguir utilizando el método for each para el resto de consumer que tengo. Por ejemplo, podría poner personas.forEach y podría poner mi segundo, a ver, aquí es personas, entonces voy a corregir personas. Y aquí podría poner, por ejemplo, el segundo consumer, que es filtrar mayores de 25. Entonces lo voy a poner filtrar mayores de 25. Yo podría poner este consumer, voy a guardar, voy a darle clic derecho, ejecutar, y tendría una salida por consola más acá abajo que dice mayores de 25. En este caso es María, que tiene una edad de 30 años, y eso es correcto.